políticas de internacionalización en la Universidad del Valle, pues yo creo que tenemos, o sea, una de las labores es decir, bueno, ¿cómo podemos canalizar ese gran esfuerzo, todo ese trabajo y tratar de cómo lograr que se publicara en otro tipo de revista donde podamos esperar una visibilidad mayor? Pues, otro aspecto importante son las movilidades, que yo estaba diciendo, pues en el momento en que la gente empieza a visitarnos, es un buen indicador que nos estemos volviendo internacionales. En ese caso, el panorama tampoco es muy negro, son las movilidades de los docentes en el exterior y pues uno ve la tendencia entre las diferentes universidades públicas, pero lo interesante es que eso representa, si uno mira para la Universidad del Valle, un poco menos o un poco más del 25% de los profesores. Hay que tener mucho cuidado con esos números porque y un tema muy recurrente en todo el trabajo que hicimos en la mesa de internacionalización ha sido tratar de conseguir datos porque no existen realmente un control muy serio de lo que está pasando. A veces pienso que está bien, nos ha facilitado las salidas, etcétera, pero es un problema a la hora de diseñar estrategias porque no tenemos de dónde sacar números muy precisos, pero es una estimación basada sobre cifras nacionales. Si uno mira, otro indicador interesante sería la movilidad de los estudiantes extranjeros adentro de Univalle, que yo creo que es uno de los mejores indicadores de lo que nos estamos volviendo. Vemos un cierto crecimiento y nuevamente vemos una carencia de cifras porque no hemos sido realmente capaces de obtener números muy fiables y esos números probablemente son, bueno, en ese caso un poco más controlado porque son estudiantes que llegan a la universidad, tenemos un cierto control sobre ellos, pero de todas formas es una labor que se debe llevar a cabo en la universidad y poder generar a futuro unos indicadores mucho mejores. A nivel nacional existen problemas que van más allá de contar números, pero de definición de indicadores. Por ejemplo, no está claro cuando hablamos de un profesor visitante a qué nos referimos, si nos referimos a un profesor que viene a dictar una charla o a evaluar una tesis, o si es un profesor que viene a vincularse por 6 meses o un año. Hay una deficiencia de datos. La movilidad saliente de los estudiantes, vemos que la pasantía, o sea, las explicaciones que nosotros demos a ese incremento se debe principalmente a las pasantías obligatorias que se han impulsado a través de las becas de Colciencias. O sea, ahorita los estudiantes que tienen becas de Colciencias están obligados a hacer pasantías y eso ha obligado también a un incremento no en las salientes, no en las entrantes, sino en las salientes. También está jugando un papel el hecho de que Brasil y México se estén volviendo o han desarrollado, digamos, programas mucho más agresivos para ofrecer becas que nos llegan más y más cada día y varios estudiantes de nuestros programas están empezando a utilizar esas becas, algunos se van y estudian allá, algunos van a hacer una maestría y vuelven a hacer el doctorado acá, pero eso ha incrementado la movilidad. Comparando esos resultados a nivel nacional, pues estamos en las cifras promedias, sin embargo estamos muy por debajo de cualquier comparación con entidades internacionales con cifras de movilidad que ni siquiera alcanzan a 1% de la población estudiantil, es decir, las movilidades son hoy en día una especie de lujo para algunos happy few, como dicen los ingleses, los que tienen las oportunidades, pero no es una posibilidad para una población un poco más amplia de los estudiantes. Yo creo que salte una. Finalmente, un tercer aspecto que quisiera resaltar son las colaboraciones. Entonces yo me fui a buscar un poquito con quién colaboran los grupos que tienen proyectos registrados, en ese caso en el SICOP, y la verdad me parece muy sorprendente encontrar que solamente en 12% de los proyectos, entonces es un número de proyectos que se están realizando, solamente el 12% de los proyectos que se someten o digamos que han sido financiados y que han sido registrados y aprobados en el SICOP contienen o digamos lo hacen con pares internacionales. Es decir, la gran mayoría de los proyectos son proyectos
nacionales con pares nacionales. Y eso yo creo que es un dato también interesante porque es algo que deberíamos tener en consideración a la hora de formular un plan a 10 años y seguramente deberíamos ponernos metas de cambiar esa relación y de fomentar la colaboración internacional, de fomentar proyectos que se están haciendo y se están llevando a cabo con pares internacionales. Si uno mira las publicaciones, pues el panorama no está tan mal, es decir, hay muchos contactos, los grupos de la Universidad del Valle que publican, lo están haciendo con pares de virtualmente cualquier parte del mundo. Es decir, hay contactos, la gente conoce gente por fuera, conocen otros investigadores, pero la cuestión es por qué todos esos contactos y todos esos pares internacionales no se traducen en un mayor número de proyectos financiados. A nivel global, y eso es como para también dar unos elementos de por qué nosotros insistimos en la importancia de un segundo idioma, se repitió, lo escuché varias veces esta mañana también. Entonces, yo solamente quiero presentar algunos números. En este caso, el número de universidades de Chile, Argentina, Perú, Brasil, Colombia, Costa Rica, México, España y Portugal. Ese grupo de países, digamos, hispanohablante o iberoamericano, digamos, solamente colocan 25 universidades dentro de las 500 mejores. Es decir, representan 5% de las mejores universidades. Estadísticamente, si uno busca un par, si alguien me propone un área y que uno busca uno de los mejores grupos, la probabilidad de que caiga en una universidad hispanohablante pues es del 5%. Si miramos en términos de financiación, esos mismos países que yo acabo de mencionar colocan el 3.6% del dinero que se dedica a financiar ciencia, tecnología e innovación. Es difícil de comparar, esas cifras son aproximadas porque no todos los países registran ese dinero de la misma manera, pero de todas formas yo no me puedo equivocar de un orden de magnitud, es decir, estamos alrededor de los 5%. Otro indicador muy diferente, un 5% de las páginas web están escritas en español, aunque la fracción de usuarios que hablan español es del 10%, es decir, es inclusive inferior a la masa de usuarios. Y si uno va desde las publicaciones, el 1.2% de los artículos indexados en Scopus están escritos en español. O sea, mi punto es que si queremos definir una política internacional, debemos entender que la internacionalización no es deseable, y yo lo puse así, pero es probable, es estadísticamente imposible de evitar, porque 95% del mundo que se está moviendo alrededor nuestro no habla español en términos de academia, de ciencia y de innovación. Es decir, no nos podemos olvidar de ese número, es un número relativamente llamativo. Ahora, luego, ¿cómo podemos, y eso fue ya el trabajo un poco de la mesa, pues plasmar eso en términos de los diferentes grupos que están elaborando en la universidad? La universidad no es un bloque monolítico, son muchas personas con ambiciones, visiones, intereses y metas diferentes. Entonces, bueno, se corrió un poco todo, pero bueno. La idea es que vemos algunos grupos que, digamos, tienen pocas colaboraciones, participan en pocos eventos o publican menos, ya sea porque por su labor se dedican a labores administrativas, se enfocan a la docencia, o porque, digamos, tienen otros centros de intereses que hacen que se desinteresen un poquito, o podrían ser, digamos, esta mañana estuvimos escuchando el punto de vista de los artistas que tienen una manera diferente que obviamente nosotros no podemos captar con nuestras medidas bibliográficas, vamos a decirlo así. Entonces, de todas maneras, estos grupos están participando en creación de documentos, de música, de productos, o bueno, no sé si les gustan que le llamemos productos a sus contribuciones artísticas, pero bueno, de todas formas,
hay una necesidad de movilidades, de mover personas para poder participar en eventos culturales. Hay una necesidad de dominar un segundo idioma para poder participar en los eventos. Buscamos otro grupo de la universidad que produce a nivel nacional, que tiene contactos y colaboraciones con otros grupos en el país, con industrias, que participa mayoritariamente en eventos nacionales, que tiene publicaciones nacionales. Entonces, podría ser una percepción, digamos, baja de las ventajas que uno puede obtener de políticas internacionales. Eventualmente hay una sensación de que podemos resolver los problemas desde lo local. ¿Para qué ir a buscar ayuda en otras partes? ¿Para qué colaborar? Bueno, eventualmente hay una percepción equivocada sobre lo que podríamos hacer si trabajamos juntos. En términos de infraestructura, aquí también se percibe como una fortaleza y a la vez una debilidad, es decir, existe en la universidad una infraestructura, pero también está percibida como deficientes para poder lograr ciertas colaboraciones internacionales. Nuevamente, el apoyo a la movilidad es una debilidad en el sentido que no existen apoyos a la movilidad. El dominio del inglés probablemente es un freno a esas actividades de internacionalización, y la estructura curricular también está percibida como tanto una debilidad como una fortaleza. Por un lado, nos reconoce que tenemos programas acreditados de muy buena calidad en todas las áreas. Por otro lado, también uno reconoce que es una estructura muy rígida, clásica, como dijo el profe esta mañana, y yo estoy de acuerdo con esa definición, que no permite, por ejemplo, fácilmente modificar una maestría para poder participar en un programa conjunto, en una convocatoria europea para obtener financiación. Es decir, es un sistema muy rígido que representa, digamos, un freno a la hora de ser creativos. Y luego, pues, un grupo, digamos, que sería un grupo que ya tiene un poco más consolidado la parte de colaboraciones internacionales, que ya publica en otro tipo de revistas, que participa en eventos internacionales y que publica fundamentalmente en inglés. Pero observamos más o menos las mismas listas de debilidades sentidas de la misma manera y se comparten mayoritariamente las fortalezas, también reconociendo, digamos, la acreditación de alta calidad y los programas de doctorado y de maestría que se tienen, también reconociendo que hay una infraestructura instalada que permite hacer proyectos muy buenos, pero que definitivamente se busca más para poder ir más allá y hacer colaboraciones internacionales. El apoyo a la movilidad y los estudiantes que dominan inglés nuevamente está percibido como una debilidad. El inglés como herramienta, entonces, de ahí surge la necesidad de fortalecer el inglés. 10% de nuestros estudiantes superan un nivel B2, es decir, que 90% tiene realmente serias dificultades con el inglés. 25% de nosotros, y me incluyo ahí entre los profesores, escribimos en inglés, según lo que alcanzamos a recuperar de los documentos de los programas acreditados. Es muy bajito ese número. Ahora es requisito hablar inglés para concursar por becas nacionales e internacionales, es decir, que nuestros estudiantes, si no hablan inglés al final de su pregrado, van a tener dificultad para seguir sus estudios. Entonces debe ser una prioridad, y aquí pues lo resalto. Deberíamos, yo creo, acordar ciertos números, o sea, estamos haciendo un plan de desarrollo, es decir, deberíamos ponernos metas. Yo no puse ningún número, pero yo creo que deberíamos definir hasta dónde queremos llegar, y eventualmente ese número pues debería traducirse por un dinero y un aporte económico que deberíamos solicitar para ese tipo de actividades. De lo contrario, pues se quedaría como una carta de intención. Hay algunas pistas de lo que son las estrategias que se podrían utilizar, como la organización de cursos intensivos intersemestrales, como obtener profesores de apoyo en inglés en los programas para dictar electivas o para dictar los seminarios de investigación, en ese caso. Y pues yo creo que realmente en términos de productividad, el dinero que vamos a invertir de la universidad se va a recuperar con una investigación de mayor calidad y de mayor impacto a nivel internacional. La financiación de la investigación, pues aquí vemos lo que es el tema en este momento.
aproximadamente en los proyectos de investigación la mayor parte del dinero proviene de los fondos de la universidad, algunos 20% proviene de Colciencias y un pequeño 20% viene de otras fuentes. Yo creo que es un número, pues son números que son muchísimo más difíciles de mover, no se decretan hoy que lo vamos a lograr tan fácilmente, pero por lo menos deberíamos nuevamente ponernos unas metas y yo creo que si queremos que el pastel crezca, pues no tenemos otra solución de que incrementar un poco los fondos externos, ya sea internacionales o de la industria, y bueno, pues si logramos que el Estado nos reconozca nuestra labor y que desean participar, estarán bienvenidos, pero digamos esto también es relativamente incierto, mientras que yo veo que acá podemos, al cambiar un poquito nuestra disciplina y al participar más en convocatorias internacionales, podemos hacer que ese número crezca. Entonces la idea es, yo lo veo como un progreso cíclico, es decir, que podemos utilizar los recursos externos, hacer alianzas como el Instituto Max Planck y otras alianzas estratégicas para apalancar luego recursos nacionales. Entonces debemos incrementar la participación en las convocatorias externas y con esa producción de alta calidad también nos debería servir para apalancar dineros internos. Pues el apoyo a la movilidad, las contrapartidas de arranque para proyectos internacionales, capacitaciones para poder participar en concursos internacionales. Algunos son un poco tediosos, o sea, no es completamente simple participar en ciertas convocatorias grandes, y una mayor eficiencia administrativa son algunos de los cambios que debemos lograr para poder participar en las convocatorias. De lo contrario, nos vamos a excluir nosotros mismos de esas convocatorias. Movilidad para mejorar la investigación, pues yo creo que esa gráfica, pues de todas formas es 170 estudiantes extranjeros de 27.000 estudiantes que tenemos, es una cifra casi despreciable, más muy bonita, ¿no? Digo, pero realmente la debemos incrementar y nuevamente yo creo que deberíamos poner cifras, poner metas, aunque no las logramos, es bien importante porque nos da una idea de también qué tanto nos equivocamos y pues hay que equivocarse, pero por lo menos deberíamos proponer algunos números y luego trabajar para realizar esos objetivos. Entonces, atraer más estudiantes en nuestros programas, pero eso necesita algunos cambios curriculares para poder armar programas conjuntos, en particular pensando en Erasmus Plus para financiarlos, hacer pasantías de investigación. Deberíamos tratar de promover el invitar profesores por tiempos de 6 meses, 1 año, para fortalecer nuestros programas de doctorado y maestría y recursos para pasantías salientes siempre y cuando van asociados a un proyecto en curso que van a beneficiar a algún proyecto de investigación. Aquí tenemos más o menos las mismas pistas. Yo creo que también es importante que logremos de alguna manera tener proyectos para mejorar la infraestructura, pero ya estamos metiéndonos con, digamos, otra mesa y espero que ellos concluyan lo mismo. Bueno, finalmente lo que yo acabo de escribir era para ahorrarlos lo mismo en lenguaje DOFA, que daría eso, pero sin embargo mi presentación falla en algunos aspectos, por lo tanto yo quisiera dejar los problemas como quedaron estipulados en el documento. Entonces, de los 2 problemas que se seleccionaron al final es una falta de consenso en la comunidad universitaria respecto de la importancia estratégica de la internacionalización en la Universidad del Valle, por uno, y el segundo sería la deficiente estructura organizacional de la universidad, insuficientes recursos e inflexibilidad normativa y administrativa para la implementación de la política de internacionalización institucional y sus acciones. Algunos de los elementos pues los habrán reconocido de la presentación, algunos no. En cuanto a las ideas fuerzas, que bueno, es un lenguaje un poco nuevo para mí, yo sí quisiera leerles brevemente para que también lo contrastan con la presentación, porque creo que mi presentación ha dejado de lado algunos aspectos. Internacionalización universitaria como eje transversal de las funciones misionales de la universidad, pues yo creo que eso lo hemos dicho. Construir colectivamente una cultura propia de internacionalización universitaria en la comunidad unibayuna y modificar estructuralmente a la universidad para lograrlo. Y el tercero, el Centro de Lenguas y Culturas como modelo y referente internacional de avanzada
articulador de iniciativas de fomento al plurilingüismo y la interculturalidad al interior y exterior de la universidad. Bueno, esas son frases que resultan de dos cruces y a mí me parecen difíciles de leer, pero de todas formas hay unos aspectos que no he podido reflejar correctamente en la presentación, más que sin embargo fueron resultados de todas las sesiones de la mesa y que son importantes resaltar también un aspecto y una voluntad de ver la internacionalización como un cambio cultural y no solamente un cambio, digamos, en los distintos indicadores que yo he presentado. Y bueno, como yo les dije, las conclusiones están en el documento, nosotros tenemos algunas conclusiones, pero yo creo que si estamos discutiendo, pues la idea no es que yo les lea mis conclusiones, sino que ustedes con los pocos elementos que les di, tengamos tiempo para generar nuevas conclusiones, si necesario. Hay tanta gente. Bueno, muchas gracias. Sí. Yo quiero, de lo que escuché, yo creo que hay algo que realmente creo que falta más énfasis en lo de esta política de internacionalización, porque aparentemente ven internacionalización como una sola vía, saliendo, y así no se construye. Hay que tener muchas entradas. O sea, lo mencionó al final, pero esa política donde realmente tengamos profesores invitados, como profesores acá, que estén a cargo de cursos, que esos cursos se dicten en el otro idioma, con las dificultades que puede tener, que permitan que los profesores acá con los estudiantes formen esos circuitos de tal manera que se puedan establecer esas relaciones. Eso es muy, muy importante. Definitivamente va a ser imposible, eso les digo de una, que cambiemos los números de estudiantes salientes. Es que eso vale un poco, ¿no?, de dinero. Y creo que no estamos ni tan mal a nivel nacional. No creo que ni siquiera estamos tan mal a nivel nacional, porque esta palabra de internacionalización es bastante nueva en todo el lenguaje universitario. Así que estrategias que tal vez se han perdido era la de establecer convenios para atraer profesores. Nuestro departamento en física tuvimos durante largo tiempo un convenio con Alemania. Siempre había un profesor invitado, pagado por el DAAD, un poco financiado por la universidad, y eso permitió bastante movilidad. Yo soy un ejemplo de eso. Yo aparecí en Alemania porque aquí había el profesor Engelhardt que venía, que con las dificultades de idioma y todo eso. O sea, en esencia yo creo que de lo que vi, hacer mucho más énfasis en fortalecer la venida de gente acá, porque eso tiene los efectos de idioma, los efectos de contacto, los efectos de ver otra realidad. Y eso es algo que tiene mayor poder multiplicativo, porque es que tener un profesor acá que está haciendo un curso en otro idioma. Y la otra cosa que creo que sí falta hacer énfasis es en el uso de los sistemas actuales de comunicación. O sea, no se requiere tampoco traer al profesor acá, pero sí se requiere un convenio para que un profesor dicte un curso desde el MIT, desde Harvard, desde Alemania. Eso se puede hacer y eso lo veo muy poco. No están en los planes curriculares ese tipo de cuestiones, pero claro, si el profesor dicta un curso desde allá, pues tiene que tomarse con toda la rigurosidad del caso para que eso funcione. Yo creo que no hay nada que más impacte eso de que un estudiante desde acá tenga un profesor que le esté hablando en otro idioma desde otra parte. Ni siquiera hay necesidad de traerlo, pero sí hay que hacer los convenios y convenios efectivos. Pues esto también es difícil por el punto que se discutió esta mañana, porque todo esto requiere apoyos financieros, costos que se tienen que dar. Y claro, en una universidad privada de las de élite pueden decir al chico, no, lo vamos a mandar a tal parte y se paga, pero aquí eso no es tan sencillo. O sea, hay que ser un poquito paciente. Esto se construye, pero continuamente. Pero mi punto central es
pongan internacionalización un poco más, más énfasis, mucho más énfasis, no en la salida, sino en la entrada. La otra cuestión que también está dentro de internacionalidad es fomentar la movilidad dentro del país, que esa es otra cosa que no se hace. O sea, aquí somos extremadamente rígidos a que un muchacho tome un curso en Antioquia o en Bogotá. Eso se llama internacionalización en casa y funciona bastante bien. Eso también tendría que impulsar esta idea. Algunos comentarios nada más, no estructurados, pero creo que pueden servir. Bueno, yo creo que el primer comentario que yo haría salta a la vista, y yo creo que en la universidad uno de los problemas de la internacionalización es que se asume la internacionalización como un accesorio que si quiero lo tengo, si no quiero no lo tengo. O sea, como reflejo de eso es el auditorio, ¿no?, en el que estamos en este momento, donde la importancia que se le da a la internacionalización como un elemento que mueve la calidad en todos los sentidos, la calidad de la formación, la calidad en innovación y todo lo demás que se mueve en la universidad, no se asume como eso, no se asume como un motor que puede apoyar todos estos diferentes elementos en la universidad, sino como un accesorio. Entonces creo que eso, cómo se cambia, qué es lo que hace que eso pueda pasar. Y yo tengo una propuesta, una hipótesis de por qué eso pasa, y es porque no es realmente esencial para los investigadores ser internacionales para poder vivir y vivir bien. Y de hecho lo mostraba el profesor con las estadísticas de las publicaciones nacionales, que siguen siendo en alta medida publicaciones en español, y eso pues resuelve lo que el investigador tiene que resolver de manera inmediata. Hasta que no haya desafortunadamente una exigencia adicional, yo creo que muchas cosas no se van a mover en la universidad, según lo que yo veo aquí. Y me parece muy importante lo que decía el profesor, yo estoy completamente de acuerdo, yo creo que es mucho más benéfico traer gente que incentivar a nuestros estudiantes a que salgan. Las dos cosas son importantes, pero traer gente, mientras una sola persona que uno trae puede estar en contacto y puede compartir una experiencia con 20, 30, 40 estudiantes, la cantidad de recursos que se necesitaría para mover a esos 40 estudiantes para que puedan tener de forma cercana a un investigador de otra parte del mundo, pues es altísimo. Entonces creo que también estoy de acuerdo con esa estrategia del profesor. Puedes bajar para que eso quede. Bueno, buenas tardes. Me llamo Henry Arenas Valencia, soy estudiante de Sociología de la Universidad del Valle. Mi pregunta es muy puntual, pero voy a intentar también hacer un comentario. Yo recojo el sentir de varios y varias estudiantes negros y negras afrocolombianos de la Universidad del Valle. Yo hice intercambio en el 2013, me fui para la Universidad de Sao Paulo. Cuando busqué por las universidades que uno podía hacer intercambio, no aparecía ni un solo convenio con una universidad africana. Nosotros en Colombia somos el tercer país con mayor población negra de América, somos Cali, la ciudad con mayor población negra de Colombia. Entonces nos preguntamos por qué la Universidad del Valle no tiene ni un solo convenio con una universidad africana, siendo que la mayoría de nuestras tesis, nuestros trabajos de grado y nuestras futuras investigaciones y proyectos se encaminan por la negritud y la africanía. Entonces la Universidad del Valle no tiene esos convenios. Entonces esa era la primera cuestión. Y es decir, también tenemos algunas propuestas, conocemos a algunas personas que nos pueden colaborar, entonces nos gustaría que la universidad nos ayudara y en este proceso de internacionalización en el cual la movilidad es tan importante, asimismo nos enfocáramos hasta ciertos lugares. ¿Por qué? Hay convenios con América, cojo desde el norte hasta el sur, Europa, Asia, Australia, y ni uno solo con África. Entonces esa es nuestra, digamos, nuestra inquietud,
el aporte que queremos traer aquí y queremos que la universidad en ese plan incluya el convenio y el apoyo de nosotros como estudiantes negros hacia universidades africanas. ¿Otro comentario? Buenas tardes, mi comentario va en torno a cómo también los sistemas de información y los procesos se tienen que mejorar, o sea que no vi nada de eso, porque realmente uno lucha mucho cuando quiere hacer internacionalización contra todas las talanqueras. Nosotros en salud tenemos una oficina desde el 92 que estuvo cerrada unos 3 años y movilizamos. Más o menos nos llegan 110 estudiantes anuales extranjeros y salen unos 75, 80 estudiantes nuestros a los 5 continentes. Pero hay muchas cosas que generan trabas, que generan trancas, que generan sufrimiento, se pierden bastantes oportunidades porque no hay, o sea, lo que hablábamos ahora de comunicación, aunque pues se ha mejorado, trabajamos con Sandra Juliana y con Sonia bastante, pero todavía, o sea, no hay razón a que uno se tenga que demorar 6 meses y estar preguntando a ver si el convenio ya está firmado, para los que estamos en San Fernando, por ejemplo. Entonces, eso no tiene razón de ser. Y creo que a nivel de infraestructura, en lo que se considera realmente un área de internacionalización, cuando uno visita cualquier universidad en otras partes, pues, o sea, tendríamos que empezar por eso, o sea, es que si se considera un eje fundamental, la oficina internacional también tendría, o el área de internacionalización tendría que tener unos espacios que tienen que ver con folletos, con información, con la parte cultural, con la parte de visibilizar la universidad, con ayudarles a conseguir vivienda, con ayudarles o sea, que no sea una lucha de esperar hasta ver cuándo le dan el carnet al estudiante y mientras uno tiene que ver cómo le ayuda a que almuerce esos días, porque pues se demoran 2, 3 semanas en esto. Creo que lo de convenios también, y habría que crear la cultura en primer lugar para que la gente avise cuando se va, avise cuando trae un profesor, o sea, hay un subregistro absurdo. Y por lo menos en salud nos pasa mucho y más con los médicos, o sea, la gente se va, la mayoría son de medio tiempo, se van sin comisión, se van sin nada, y sí presentan, sí ganan premios, sí tienen muchas cosas que darían indicadores, pero esto no se registra porque simplemente no lo informan. Entonces yo creo que ese sistema de registro, el sistema de información, la celeridad, tener una infraestructura realmente grande para el área internacional, pues son elementos que aplican. Y lo otro, empezar a consolidar todo lo que hacemos por teleconferencia, porque sí se hace bastante. Lo mismo pertenencia, por ejemplo, a comités internacionales o mundiales, que hay, yo diría, de muchos profesores, pero que esto no queda nunca o casi nunca registrado. Gracias. Otro. Buenas tardes, me llamo Irina Kostina, soy la profesora de la Escuela de Ciencias del Lenguaje. Mi inquietud es en cuanto, como estamos hablando en los aportes, inquietudes respecto al plan de desarrollo de la universidad para los próximos 10 años, entonces, y ahora estamos discutiendo todos diferentes aspectos de este plan en diferentes salones, pero mi pregunta es, ¿hasta dónde hay esa articulación entre estas diferentes problemáticas que estamos poniendo ahora y cómo se ve la relación, por ejemplo, de política de internacionalización de la universidad con la enseñanza y aprendizaje de lengua extranjera aquí en la Universidad del Valle? Pues hasta ahora todos sabemos que la Escuela de Ciencias del Lenguaje está ofreciendo cursos para toda la comunidad universitaria, que en su mayoría son de 2 niveles, que tienen 5 horas semanales
y están enfocados a la comprensión de lectura. Entonces, mi pregunta es si cuando este plan están, pues yo no sé si ya está un borrador o varios borradores, ¿hasta dónde contemplan esta articulación con lo que tú ahora mostraste, 10% de los estudiantes llegan apenas a B2, ¿sí? El resto están muy por debajo? Entonces, ¿qué relación o cómo se pone en contacto uno con lo otro, ¿sí? En cuanto al cambio curricular, en cuanto a la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. Esa es mi inquietud. ¿Y listo? ¿Otro comentario? Ok, buenas tardes. Yo soy María Elena Gómez del Departamento de Física. Tal vez con muchos de los otros comentarios que no los voy a volver a repetir acá, quiero hacer el énfasis en el idioma. De por sí, a nosotros en la Universidad del Valle, por el hecho de que la población nuestra viene de colegios públicos, llegan con una formación del segundo idioma, si no es nula, es pésima. Entonces, lógicamente, cuando tenemos que competir en becas, en todo lo demás que aparezca que debe ser en otro idioma, pues ya estamos en una gran desventaja. Entonces, yo creo que de acá debe salir, o de esta reunión, debe salir una propuesta concreta en lo que tiene que establecerse una estrategia efectiva para que la gente que realmente, los estudiantes, yo no digo que todos los estudiantes tienen que llegar al nivel, segundo nivel de inglés de arriba para abajo o al máximo, pero sí las personas que realmente quieren participar de esto, la universidad con una estrategia les facilite este aprendizaje del segundo idioma. Eso hay que establecer la estrategia. La que está ahora aprenden a leer muy bien y eso a veces se le olvida, en fin, como en todas las cosas uno llega a hablarles y ellos nunca han oído de la primera palabra en inglés cuando ya han recibido todos los cursos y los aprobaron. Siempre es así, eso en cualquier área del conocimiento la respuesta es siempre la misma, yo no sé eso, no sé de qué me habla, pero sí fomentar esto de manera concreta, con una estrategia que se tiene que establecer en la universidad y que lógicamente tiene costos. Bueno, listo. Ya se acaba el tiempo. La verdad yo estoy muy contento porque de alguna manera creo que pues la disposición de cifras y los elementos pues llevaron a conclusiones que son muy similares a lo que nosotros encontramos y que yo comparto la verdad la mayoría de los comentarios que se hicieron, y yo sí creo que se deben fijar esos indicadores tanto como el inglés, tanto como en términos de movilidad, y yo también lo he dicho al inicio, son los que nos visitan que ponen la medición, porque realmente logramos atraer personas en la medida que nos conocen afuera y que la calidad de nuestra investigación llama la atención. Entonces me parece que los comentarios recogidos son muy interesantes y van en la línea que tratamos pues que dejar trazada en ese documento. Solamente para responder, porque tú hiciste una pregunta muy concreta, y pues al respecto tengo que decir lo siguiente. Yo trabajo hace 6 años en la universidad con países de todo el mundo y en la mayoría de los casos sin ningún convenio. Es decir, el convenio no es obligatorio para trabajar. Puede que en un momento se vuelva muy útil para financiar recursos, etcétera, pero no debe uno escoger a dónde va porque hay un papel firmado. Usted va y escoge a dónde quiere ir porque haya algún grupo, algo que le interesa, y luego se hacen los papeles
que corresponden para legalizar su estadía. Esa es la forma correcta de hacer. Entonces, si no hay ningún convenio con África, si hay propuestas y si hay proyectos que se hacen los convenios que sean necesarios. Ahora, el profe mencionó la necesidad de hacer convenios, pero el renglón seguido dijo, los convenios deberían ir acompañados de algún dinero. Porque el problema es que si yo firmo muchos convenios, pero que no tengo ningún dinero para asociar a las actividades, pues esos convenios se quedan como que un catálogo de destinos donde tú piensas poder ir, pero en realidad si no te puedo ayudar, eso va a quedar muy difícil. Entonces, la forma correcta realmente de ver el problema es buscar qué quieren hacer, con quién, y cuando hay, digamos, ese primer acercamiento con un grupo de investigación en cualquier lugar, pues entonces uno mira cómo podemos poner a las administraciones a colaborar. Pero en últimas nosotros venimos después, ¿de acuerdo? Bueno, les agradezco a todos mucho por sus comentarios.
Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la mesa ambiental. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a ver si la voz me da para presentarles lo que hicimos nosotros en el trabajo en la mesa ambiental. Esa mesa ambiental estaba coordinada por el doctor Guillermo Murillo como vicedecano, vicerrector de Bienestar, y los profesores Hilda Graciela Ortiz y yo le hemos servido de colaboradores a él en su coordinación. Participaron varios profesores que están citados allí, algunas personas que trabajan en la universidad en el tema ambiental, que hacen parte del sindicato, hacen parte de servicios varios, y estudiantes de posgrado del doctorado en ciencias ambientales también nos colaboraron en el tema. No, creo que solamente estudiantes de pregrado solamente participó uno una vez y no volvió más a la mesa. Bueno, esto ustedes ya lo vieron hoy, esto aquí no me voy a tener aquí, sino que nosotros somos la mesa 11, la mesa Cenicienta, también lo podemos ver por la cantidad de gente que nos acompaña hoy, que no nos alcanza la silla de auditorio para verlo, pero digamos que los que trabajamos en el tema ambiental tenemos claro eso. Nosotros en el tema del ambiente es algo que tiene como característica dos cosas. La primera es que levanta sentimientos, es decir, los que nos metemos en el tema ambiental usamos camisetas ambientales, ¿cierto? Y nos proponemos eso como algo sentimental, como algo por lo que trabajamos, protegemos las ballenas, protegemos la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía no se ve como algo de orden de planeación, todavía no se ve como algo de administración o como algo de gestión. La segunda es que el tema muy nuevo en la universidad, el tema muy nuevo en Colombia. Las otras cosas tienen 100, 200 años en funcionamiento. En Colombia uno puede decir con tranquilidad que el tema ambiental tiene entre 60 y 70 años de que nos hemos preocupado, y realmente es en las últimas décadas que nos hemos preocupado. Por lo tanto, seremos la mesa número 11, pero lo que vamos a hacer es que usando este sistema de la planeación, lo ambiental se volverá algo importante para esta universidad. La mesa pues siguió los mismos procedimientos que todas las otras. Nosotros estuvimos muy bien organizados por la Oficina de Planeación, muy bien complementados, la colaboración que nos dieron Viviana Pérez, Carolina López, ¿cierto? Leonel Leal y William Sánchez fueron definitivas. Nosotros estuvimos trabajando 20 personas en la reunión, con profesores, estudiantes, etcétera. Hicimos un documento de 23 páginas, nos habían pedido 15, pero pues esa es otra característica ambiental. Los ambientales hablamos carreta, eso lo digo en buen término, nos gusta usar adjetivos y expresar nuestros sentimientos en forma de adjetivos en términos de armonía, belleza, etcétera, 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 que es lo que nos califica. Por lo tanto, nos alargamos un poquito más en el documento. Pero hicimos lo mismo ahí de OFA, un inventario de la situación, un diagnóstico, sacamos una idea de fuerzas y tuvimos unas conclusiones y recomendaciones que algo costarán de trabajo para poner en marcha. Nuestro diagnóstico pues nos mostró algo que ya sabemos, ¿cierto? Que nosotros sabemos y ustedes saben. Lo primero es que esta universidad es una universidad que se preocupa desde el punto de vista académico por lo ambiental. Tenemos 7 programas académicos de pregrado, 7 de posgrado. No son muchas las universidades que tienen esa característica. Tenemos 115 asignaturas que se dictan a los diferentes programas académicos en la universidad que tienen que ver con el ambiente. Eso es bastante. Hemos hecho proyectos de tesis, aquí solamente mencioné uno porque lo que está entre comillas solamente son ejemplos que estoy dando, que es el proyecto Huella Ecológica de la Universidad del Valle. Ya alguien midió cuánto nosotros dejamos como huella ecológica al ambiente cada vez que funcionamos como universidad. Es una tesis de ingeniería. Tenemos 111 grupos de investigación que tienen que ver con el ambiente, es decir, un poquito más, y todos los grupos de la universidad tienen que ver con el ambiente.